la presentación en vivo en Facebook. Licenciada Wendy, ¿podemos comenzar? Ok, muchas gracias. Pues bueno, déjeme checar si está la doctora Marisol, al parecer no se conectó. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto nuevamente poder iniciar esta fase del Seminario de Educación Intercultural, Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, con una nueva etapa en este periodo en donde se están integrando instituciones del Movimiento Nacional de la Diversidad Cultural y otras instituciones invitadas también a este evento, como lo es SIDNOVA. Y bueno, algo súper importante para nosotros es que en esta nueva edición del Seminario Internacional, se encuentran 3 estudiantes de Servicio Social de la Universidad Pedagógica Nacional, del Programa de Atención a Estudiantes Indígenas y Afrodescendientes. Ellas son Pamela, que se encuentra aquí con nosotros, Samantha y Valeria, y es un gusto que los estudiantes de grado, de nivel licenciatura, se empiecen a integrar a estas actividades académicas para que se empiecen a formar desde nivel licenciatura en la investigación, en la difusión y en la divulgación del conocimiento, y principalmente de pueblos que han sido históricamente vulnerados, como lo son los pueblos indígenas y los pueblos afrodescendientes. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros como invitados especiales, y como será en cada una de las sesiones del seminario, a la doctora Carmen Cortés, directora estatal de difusión y divulgación de SIDNOVA. También tenemos con nosotros al doctor Miguel Ángel Ortega, él es director estatal de CELSI. Nos acompaña también la maestra Laura Valdés, ella es la actual coordinadora de CELSI del área de interculturalidad. Es un gusto que tengamos aquí también a la maestra Laura, y por supuesto al licenciado Miguel Ángel Pérez Díaz, en representación estatal de SIDNOVA del área de interculturalidad y educación física de CECITE. Es un gusto, y bueno, le cedo la palabra a la doctora Carmen Cortés para que nos exprese su sentir sobre esta actividad que se realiza el día de hoy. Posteriormente le daremos la palabra al maestro Miguel Ángel y posteriormente al maestro Miguel Ángel Pérez Díaz. Adelante, doctora Carmen. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues de mi parte y de parte de mi titular, el doctor Francisco Patiño Cardona, queremos agradecer profundamente a la doctora Dalia por esta invitación, a la Universidad Pedagógica Nacional por darnos la oportunidad de vincularnos con estas actividades que son tan importantes para la preservación de las lenguas. En este clima, o en este nuevo clima inclusivo y de respeto hacia todas las culturas y hacia todas las razas y todas las posibles naturalezas de la humanidad, podemos ver con mucho agrado todos los esfuerzos que está haciendo la Universidad Pedagógica y todas las instituciones con las que se está vinculando. A la doctora Dalia tenemos la oportunidad de conocerla porque nos ha llevado a las sedes de la Universidad Pedagógica de todo el estado, en esta lucha incansable de su parte para poder lograr llevar en este caso la ciencia, la tecnología, el conocimiento en general a estas sedes alejadas. Ya nos tocó andar con ella por allá por la sierra. Entonces, pues agradecemos mucho que existan este tipo de personas que luchan incansablemente por la inclusión y por la divulgación. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Definitivamente, lograr la preservación desde el punto de vista de la inclusión y del respeto se vuelven fundamentales para el conocimiento, y en este caso para nosotros, cuyo objetivo es la ciencia y la tecnología, nos queda claro que para poder lograr preservar conocimiento ancestral, pues necesitamos apreciar y valorar todo lo que se ha ido desarrollando en las diferentes culturas, como los afrodescendientes. Entonces, bueno, pues no nos queda más que sumarnos y extender todas nuestras posibles herramientas para que esta difusión continúe y vaya
atravesando fronteras. Muchísimas gracias, doctora, por esta invitación. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctora Carmen. A continuación le cedemos la voz al doctor Miguel Ángel Ortega. Adelante, doctor. Bienvenido. Gracias, Dalia. Bueno, para los integrantes de algunas organizaciones que le hacemos caso a las cosas que Dalia anda creando constante y reiteradamente, ¿sí? Tanto del Movimiento Nacional hacia el Diálogo por la Diversidad Cultural y desde la Academia de Educación Intercultural, vamos a tener nuestra 114ª sesión de academia. Es tremendo el ejercicio que hemos estado haciendo en todo este tiempo para poder ir entendiendo el asunto de la interculturalidad, ¿no? Paso a pasito, les he comentado en varios eventos anteriormente, nadie nos hacía caso con estos rollos de la interculturalidad, nadie festejaba el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, nadie festejaba el Día de los Pueblos Indígenas, en fin, no había toda esta cultura a favor de esto que nosotros hemos albergado por muchos años, ¿no? Y que se ha convertido en nuestra camiseta de vida, al menos para mi caso, ¿no? Y bueno, pues agradeciendo la invitación de Dalia, sé que no se va a quedar quieta, siempre va a estar inventando cosas, y qué bueno que inventa cosas valiosas para muchas personas que todavía no alcanzan a dimensionar el gran mar que es la cuestión de la interculturalidad. Y si a eso le agregamos ahora el asunto de la intercultural crítica, híjole, ayer di una conferencia en la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, ¿no? Les hablaba de su origen, porque hay muchos chicos que han olvidado de dónde son producto las universidades interculturales y lo que representan estos centros de estudio como estamento de la defensa de los derechos de los pueblos minoritarios, de nuestras lenguas, etc. Entonces, agradezco a Dalia su empeño, su injundia, su jalada para adelante siempre, ¿no? De que siempre anda buscando gente que comparte sus espacios. Y bueno, para mí es un gran aliciente estar con ustedes el día de hoy y darle la bienvenida a una gran persona que es Marcelino Hernández, que es un profe, somos compañeros Pumas, ¿no? Alma mater. Nos enorgullece mucho cómo hay mucha gente que estamos comprometidos en este asunto. Pues traemos por nuestra sangre los principios universitarios de la UNAM, entonces no podíamos hacer menos en favor de nuestros pueblos, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu. Nada más eso, ¿sí? Entonces, para mí, de verdad es un honor estar aquí con Marcelino. Y le entramos, Dalia, doy su reseña curricular de Marcelino. ¿Me permite un minutito para darle la voz al licenciado Miguel Ángel y a la maestra Laura? Y oficialmente a la doctora Carmen para que haga la inauguración, y después de esto, si me hace el favor de presentar al maestro Marcelino. Adelante, vale. Maestro Miguel, le escuchamos. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Doctora Dalia, agradecer su invitación. Por supuesto, mi director general, el maestro José Edmundo Ramírez Martínez, comparte con todos y cada uno de ustedes un afectuoso saludo y me ha solicitado el hacer extensivo su reconocimiento a este tipo de actividades en donde buscamos preservar precisamente lo que son nuestras lenguas nativas, nuestras lenguas originarias o bien conocidas como lenguas maternas. La finalidad de poder participar en estos espacios de forma colaborativa, sin lugar a duda, enriquecen y prevalecen porque lo que busca es transmitir, fomentar y precisamente generar no solamente dentro de nuestra formación integral para nuestros alumnos, sino para toda la sociedad, para toda la comunidad que forma parte del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, hoy en día sumados a esta acción que se emprende a manera de una estrategia más allá en materia curricular, sino con la finalidad de preservar los saberes ancestrales y por supuesto esa cosmovisión que precisamente tocaba la doctora Carmen de Signova, que nos llevan al tema del conocimiento, en donde la educación, la ciencia, la tecnología y el saber ancestral pues nos ayudan a forjar
identidad nacional. Por supuesto, comparto lo que dice mi tocayo, el doctor Miguel Ángel, por mi, por mi, eh, por mi, se me fue el lema de UNAM, pero por Por mi raza maestro, hablará el espíritu. por mi raza hablará el espíritu. Y por supuesto que pues es un placer hoy el poder estar aquí a espera de la ponencia del doctor Marcelino Hernández, que sin lugar a duda habrá de enriquecer este pequeño espacio y lo agradezco. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciado Miguel. Maestra Laura, le escuchamos. Buena tarde. Me parece que no tiene activado su micrófono, maestra Laura. Creo que tiene que activar su micrófono. Ah, ok. Pues al parecer la maestra tiene problemas técnicos. Bueno, más adelante la podemos escuchar después de la ponencia del maestro Marcelino. Le pediríamos oficialmente a la doctora Carmen Cortés, representante de SIDNOVA, del área de divulgación y difusión, que de verdad agradezco muchísimo, Carmen, que hayas aceptado, porque sé la agenda que tienes tan apretada, el doctor Marcelino, y es un gusto tenerte. Bueno, escuchamos a la maestra Laura. Adelante, maestra Laura. Pues antes que nada agradecer infinitamente la invitación y sobre todo reconocer tu inquietud, Dalia, siempre una persona muy inquieta, y nos da mucho gusto participar contigo en esta nueva aventura que emprendes. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo, ¿no? Porque nos das la oportunidad de entrar y de conocer un poco más. Yo realmente te felicito por lograr este tipo de eventos que nos finalmente fortalecen, dan conocimiento y sobre todo hacen divulgación a algo tan importante como son el conocer un poquito de estos pueblos indígenas, de estos pueblos originarios, pueblos vulnerables, que en muchas ocasiones no se puede valorar todo lo que tienen y todo lo que hay en ellos por lo mismo, ¿no? Porque hay desconocimiento. Entonces, este tipo de eventos inclusivos sirven precisamente para ello, para conocer, para dar a abrir ese campo un poquito desconocido de los pueblos originarios y sobre todo de la cultura, en general de la cultura, y en esta ocasión con un tema tan importante como es la lengua. La herramienta más importante que tenemos para, pues ahora sí, para lograr y para que se preserve la cultura. Yo te agradezco y agradezco a todos los presentes, a todos los que están en esta ocasión, que son parte de este gran movimiento que tú das en esta ocasión, que inicias en este gran movimiento, precisamente para conocer un poquito más y sobre todo que sirven precisamente para que tengamos presente nuestra identidad y que no olvidemos de dónde venimos, cuál es nuestro origen y que tenemos un gran compromiso con esos pueblos vulnerables. Muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación y sobre todo gracias por estar presente y por ser tan inquieta y tener este tipo de eventos. Gracias, Dalia. Muchísimas gracias. Pues este seminario es posible gracias a ustedes, a las redes que se han tejido, a los amigos que de verdad sin esperar nada a cambio están aquí, como hoy el maestro Marcelino, que ya se convirtió en un invitado especial porque nos ha apoyado muchas veces con su conocimiento, con estas ponencias. De verdad, le agradecemos muchísimo. Y bueno, ahora sí, le damos la palabra a la doctora Carmen Cortés para que inaugure oficialmente la primera sesión del Seminario Internacional Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la edición 2026. Adelante, doctora Carmen. Muchas gracias por este honor. Y bueno, siendo las 16:24 horas del día jueves 26 de febrero de 2026, damos por iniciado el Seminario Internacional Educación Intercultural, Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Muchas gracias. Tlazocamati. Muchísimas gracias. Y ahora sí, entramos de lleno. Le cedemos la palabra al maestro Miguel Ángel Ortega para que presente a nuestro invitado del día de hoy,
el maestro Marcelino Hernández Beatriz. Gracias, Dalia. Por aquí ya se asomaron los compañeros de la CEDESPI, ya había Marco Antonio, ya había Mónica, ¿sí? Yo creo que tuvieron fallas porque de repente se salieron, pero esperemos que se vaya incorporando. Bueno, me voy a permitir presentar aquí a Marcelino, compañero de muchas batallas en defensa de las lenguas indígenas desde muchos años. Bueno, estábamos más chavitos, ¿verdad, Marcelino? Bueno, Marcelino es originario de Xochatipan, Hidalgo, pertenece a la región huasteca y su lengua materna es el náhuatl. Es egresado de la UNAM en la licenciatura de Letras Hispánicas. Tiene la maestría en Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México. Y es un arduo escritor, se la ha pasado escribiendo muchos libros muy interesantes, entre ellos el vocabulario náhuatl español de la Huasteca hidalguense, el manual para aprender náhuatl, monografía de Xochatipan, introducción a la gramática náhuatl contemporánea de la Huasteca hidalguense, nos lo llevamos compadre y los primeros zapatos. Estos son algunos de sus escritos que se han publicado en libros o revistas con temas relacionados con la lengua y la cultura indígena. Varios de sus cuentos se han publicado en la editorial Benma. Ha participado como comentarista en la presentación de diferentes libros y temas relacionados con la lengua y la cultura indígena. Ha participado como jurado de diferentes convocatorias, concursos de leyendas, cuentos, narraciones y ha impartido cursos presenciales y virtuales, talleres de la lengua náhuatl y dictado conferencias en diversos foros e instituciones educativas con temas relacionados sobre lenguas y culturas indígenas. Promueve la escritura, la lectura y realiza traducciones e interpretaciones de diversos textos en español a la lengua náhuatl. Trabajó en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, en Hidalgo como coordinador académico y después como jefe de departamento de programas educativos en los años de 1995 a 2008. Actualmente trabaja en la SEP, en la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe, la de GBI, en la Ciudad de México, donde apoya la elaboración de materiales educativos para maestros y alumnos de educación indígena. Marcelino, todo un honor que estés aquí con nosotros compartiendo algo de lo mucho que has hecho. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, pues a mí que me da, pues agradecer a la universidad, por supuesto, principalmente a la doctora Dalia, que sí, yo con gusto acompaño en esta, pues actividades, en estas tareas que Dalia ha encabezado desde hace ya, pues no sé exactamente cuántos años ya llevamos, pero ya llevamos un buen de años. Que me ha tocado participar y yo siempre con gusto, por supuesto, participo porque efectivamente son temas muy interesantes, muy, diríamos que importantes en el sentido también de que, pues pareciera ser que son temas muy viejos, muy añejos ya, sin embargo, estamos realmente apenas incursionando en varios temas y algunos temas sí necesitamos siempre estar reforzando, pues a qué se refiere lo que pues ha venido cambiando, sobre todo en el sistema educativo y que sí es importante que sigamos reforzando. Entonces, pues yo encantado de estar aquí en este seminario, pues agradezco a todos, a todas que nos acompañan el día de hoy, pues gracias a la doctora Carmen, al doctor Miguel Ángel, por supuesto, pues que no decirle, pues sí, esas batallas de aquí para allá, dando conferencias, charlas, los talleres y demás, pues siempre con el fin de promover la preservación de nuestras lenguas. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos. Y con gusto vamos a empezar a platicar con esta conferencia que la llamamos la lengua indígena, identidad y aprendizaje en la escuela primaria. Entonces vamos a continuar, por favor. Sí, es muy importante que nosotros entendamos por qué a veces hablamos mucho de cultura, o sea, ¿qué es cultura? Y a veces hasta nos peleamos con el concepto de cultura y ahí nos andamos enfrentando entre una cultura con otra cultura y decimos que somos diferentes y en realidad qué tanto somos diferentes. Creo que cuando se habla de culturas a veces siempre nos lleva a pueblos indígenas, como si solamente los pueblos indígenas tuviesen cultura. En realidad no es así, habría que entender que la cultura
allí está una definición de Bauman que a mí me parece interesante, sobre todo esta parte que menciona de que la cultura no es estática, ¿no? Sino más bien siempre está como esta cuestión de la palabra praxis, entre acción y práctica, pero sobre todo que nos tiene en una cuestión de movimiento y de cambios constantes. Entonces de ahí tenemos que pensar y repensar que a veces nosotros decimos que como indígenas, siempre hemos dicho, yo me considero indígena, sí, pero efectivamente nuestra cultura indígena de la época prehispánica a la actualidad, pues ya no es nuestra misma cultura. Ahora podemos decir, yo lo menciono, que somos en realidad un hibridismo cultural, pero cada vez más amplio. O sea, el que entendamos nosotros que tenemos contacto con otras culturas que anteriormente ya existían entre culturas indígenas, una mezcla, pero ahora estamos pues aún más todavía porque se abre esta posibilidad de poder conocer desde los pueblos originarios donde estaban antes incomunicados, sin teléfonos, sin radios, sin periódicos, mucho menos de internet y de otros artefactos, pues no teníamos posibilidad de poder decir que somos hombres y mujeres de mundo, pero hoy sí, hoy podemos ver que desde nuestras localidades podemos conocer otras culturas, pero esas culturas influyen sobre nosotros. Entonces, de ahí habría que pensar que entonces que nuestras culturas, pues sí hay mezclas, sí hay una cuestión de que ya no somos, o sea, ya no pensamos en muchas de las cosas, pues como se pensaba anteriormente. Y esto nos pasa a todos, no solamente para las comunidades indígenas, sino en donde quiera que estemos, en cualquier comunidad, en cualquier localidad y en cualquier espacio, pues siempre nuestra cultura es muy cambiante. De ahí entonces que la palabra interculturalidad, o sea, ¿por qué es importante señalar de que decimos que hay que ser más interculturales? Cuando se dice que es interculturalidad, significa que entonces que estamos entendiendo que hay diversas culturas, pero esas culturas muchas veces nos lleva a confrontaciones. Cuando nosotros decimos es que tú eres indio, tú no eres indio, tú eres mestizo, tú eres blanco, tú eres güero, tú eres, o sea, todos esos calificativos, en principio demostramos nosotros de qué cultura somos y cómo nosotros nos atribuimos una manera de ser, una manera de pensar, por lo tanto los otros son los distintos. Y esto hace que culturalmente, pues sí, a veces seamos antagónicos y sobre esas cuestiones, pues sí nos ha llevado a confrontaciones. Y la interculturalidad está pensada de alguna manera de que exista igualdad, que nos entendamos y que nos sintamos, pues, bueno, de la mejor manera, decimos así, en igualdad. Cosa que efectivamente esta teoría, por decirlo así, apenas nos está acercando a entender esta diversidad, porque la diversidad, pues no debería de ser en realidad para llevarnos a confrontaciones. Más bien, deberíamos entender que todo el mundo es diverso, y no solamente los seres humanos, sino también desde donde vivimos, también entonces es el territorio, pero también influye nuestra gastronomía y todo lo demás que incluye la cultura. Y de ahí nosotros entonces también habría que entender qué es una interculturalidad crítica, porque decimos que la interculturalidad nos podemos quedar en esto de decir, bueno, yo sí soy intercultural, pero diríamos a veces como una interculturalidad muy pasiva, ¿no? Como que solamente decimos toleramos la diversidad, pero hace falta algo más que eso. O sea, sobre todo para las personas que se sienten vulneradas, que se sienten de alguna manera, diríamos, no valoradas, pues nosotros tendríamos que pensar más en digamos, en una definición de una interculturalidad crítica. O sea, no nos basta a nosotros a que nos digan, bueno, pero respeto lo que piensas, respeto cómo eres, respeto lo que comes, respeto cómo te vistes, pues qué bueno. Pero nosotros como indígenas, en este caso en particular, pues nosotros tenemos que pensar un poco más allá del por qué esas diferencias y qué tenemos
tenemos que hacer para mejorar, en este caso, pues varias condiciones en las que de alguna manera nos trae en consecuencia estas diferencias. Y por eso creo que es importante pensar de que debe haber una transformación social, pero esa transformación social creo que también la tarea que nos conduce es hacia el aula. Ojalá ahorita que vayamos explicando, pues vamos a entender un poquito más cómo es esta cuestión de la interculturalidad y la interculturalidad crítica. Seguimos, por favor. Bueno, de ahí voy a explicar que hay como 4 escenarios. O sea, lo que comentaba, que a partir de todos estos cambios que hay, pues resulta que nosotros en el aula, o sea, ya el maestro, aquí sí es importante que los que son maestros y se enfrentan al aula, pues muchas veces el maestro no es consciente y piensa que solamente llegar al aula y enseñar lo que lleva su tema preparado y llevar el conocimiento, transmitirlo y hacer preguntas y se cuestiona. Pero en realidad, aquí nosotros ya desde primaria, sobre todo en comunidades indígenas, tenemos que pensar que ya no es igual como hace años, que había más, la población era más homogénea. En este caso, lo pongo como un primer escenario, que hay alumnos en el aula, hay alumnos hablantes en lengua indígena y con maestros de educación indígena o maestros federales que hablan la lengua indígena. Esto es como lo ideal, que cuando uno llega, yo hablo la lengua náhuatl, llego a mi aula y los alumnos también, si no todos, pero por lo menos sé que hay hablantes náhuatl y podemos comunicarnos y decir todo bien, porque aquí vamos a brindar una educación bilingüe. Pero el siguiente escenario puede ser de que con el maestro se enfrente con alumnos de que hablan lengua muy, ya ahorita es como muy común en muchísimos lados, que el maestro llega y dice, yo no hablo la lengua indígena, y los alumnos sí. ¿Y cómo es entonces? ¿Cómo se dará ahí la educación bilingüe e intercultural? El otro escenario son con alumnos que no hablan la lengua indígena y con maestros que sí son hablantes de lengua indígena. Ahí está al revés, ¿no? Los alumnos no hablan lengua indígena, pero los maestros sí. Entonces, en este escenario, ¿qué se hace? El otro escenario es que hay alumnos que no hablan lengua indígena y con maestros que no hablan lengua indígena. Ahí quiero hacer una pequeña, me detengo un poquito, porque a veces sí llegamos a los salones y a veces preguntamos, oigan, ¿y tienen alumnos indígenas? Y dicen, no. ¿Y cómo sabes que no? Dice, nadie habla lengua indígena. Ah, por el simple hecho, muchas veces, de que el maestro no escucha que hablan lengua indígena, da por hecho de que nadie habla lengua indígena. Porque todos hablan español, pero esto a veces no es tan real. Y ahí yo creo que vamos a hablar un poquito más adelante al respecto de que a veces sí el maestro considera de que todos son hablantes en español, pero ya en la actualidad, precisamente por la migración y la movilidad que existe, es difícil que haya aulas, que haya, sí, en los salones, que no haya alumnos que por lo menos entiendan la lengua indígena y que su familia sea hablante de una lengua indígena. Bien, avanzamos. Tenemos ahí entonces que en un salón vamos a, digamos, a desmenuzar un poquito lo que acabo de mencionar. En un salón se puede estar conformado con una diversidad de niveles de dominio. Aquí estamos hablando de niveles de dominio tanto del español como de las lenguas originarias, pero incluyo extranjeras, porque también es cierto, en nuestras comunidades, aunque sean indígenas, resulta que sí, de pronto llegan también extranjeros con una lengua distinta a las lenguas originarias y al español. Entonces, lo pongo como en el inciso A, alumnos monolingües en español, o sea, alumnos que no entienden nada de lengua indígena y solamente hablan español.
monolingües en lengua indígena, que solamente hablan una lengua indígena y no entienden nada del español. Eso también lo pongo un poquito como entre comillas, porque en los alumnos que son indígenas, difícilmente podemos decir de que no saben nada del español. O sea, realmente eh, sí se usa, aunque muchos de los alumnos a veces no saben que sí hablan cierto español porque para ellos es náhuatl. Cuando dicen nicohuate refresco, nicohuate galletas, nicohuate sabritas, neque chicle, o sea, todas esas palabras pues realmente son del español, pero tal vez el niño pues podría decirse que él es monolingüe en lengua indígena porque no habla español, pero haciendo una indagación, seguramente el niño ya tiene conocimiento de algunas palabras. Alumnos que entienden plenamente la lengua indígena, pero ya no la hablan. Esta característica nos tiene que llevar como maestros, o sea, ¿qué hacemos? Porque esta característica de niños ya es muy común en la escuela primaria, sobre todo en los primeros grados, cuando uno llega y ya les pregunta a los niños, ¿hablas lengua indígena? Y dicen que no, pero escuchas que habla español y dicen que no hablan lengua indígena. Pero cuando das indicaciones en lengua indígena resulta que entienden, pero ya no hablan. Entonces, este es un bilingüismo en el cual está a punto de perderse la lengua indígena y ahí hay un desplazo ya de la lengua indígena, o sea, por el español. Y esto al rato explico un poquito por qué está sucediendo este fenómeno. Alumnos bilingües indígenas que hablan las dos lenguas también existen ya, que ya no se distingue si los alumnos tienen como lengua materna el español o la lengua indígena. Dominan perfectamente las dos lenguas, se comunican muy bien en ambas lenguas. Y también hay alumnos hispanos, o sea, los alumnos que de pronto son hablantes del español como lengua materna, pero también ya dominan la lengua indígena. No son así como muchos casos, pero sí tenemos ese tipo también de situación. En el salón, entonces, podemos encontrar que está conformada o conformado por varias lenguas originarias, pero también es cierto, como ahora mencioné, pueden ser lenguas extranjeras. Por ello, entonces, aquí tenemos que entender de que a partir de esas características estamos dando una educación en contexto plurilingüe e intercultural. O sea, todavía estoy diciendo que ahí hay culturas, pero vamos a ejemplificar un poco más cómo se representan estas culturas en este contexto o en esos contextos. Y se pretende entonces aquí que sí haya una educación bilingüe, o sea que el alumno aprenda el español más la lengua indígena, aunque estemos en un contexto, digamos, plurilingüe, es decir, que en un salón puede haber una o hasta más lenguas indígenas. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Seguimos, por favor. Ahora, a mí me interesa esta parte en el cómo hacemos ahora o qué hacer con nuestros materiales. Para los maestros esto yo sí lo vería que ojalá ellos lo estén entendiendo. ¿Qué es esto del programa sintético y qué es el programa analítico? ¿Qué es el programa analítico? Es donde ya les corresponde a los maestros. Ellos lo hacen en forma colectiva, determinan o digamos o analizan, mejor dicho, a partir del programa sintético y hacen ellos su programa analítico. Y para hacer este programa analítico, el programa sintético lo menciona que vamos a encontrar como tres niveles o planos en este caso. El plano 1, que es la contextualización socioeducativa. Esta parte es lo que cambió radicalmente. Anteriormente los maestros tenían sus libros de texto y esto es lo que está costando mucho porque, por supuesto, llevaban su libro de texto y estaba dividido todavía en asignaturas, en español, en matemáticas, en algunos casos en campos formativos, ¿no? Del conocimiento de la naturaleza, perdón. Hemos estado como cambiando nombres, pero aún así nuestros libros
estaban marcados como por bloques, estaba marcado también que decimos que son contenidos, digamos, programáticos, pero estaban ya divididos hasta bimestralmente, cómo se iba a ir evaluando, ya estaba todo como, diríamos, fraccionado, y cronológicamente se iban desarrollando. Entonces, esto cambia. Cuando ya te dicen, no hay contenidos así, te toca hacer, o sea, el maestro, los maestros les toca hacerlo, pero para que lo hagan, van a tener que hacer como estos 3 pasos. Uno es el análisis de contexto socioeducativo de la escuela, que es el plano 1. Me interesa mucho aquí porque si bien es cierto que si el maestro me dice, es que aquí nadie habla lengua indígena. Bueno, ¿y cómo lo sabes? ¿De dónde sacaste esa información? ¿Quién te lo dijo? ¿O cómo o por qué llegaste a esa conclusión de que aquí nadie habla lengua indígena? Significa que si tú hiciste este plano 1, que es análisis del contexto socioeducativo, o sea, nuestro contexto, o sea, de ahí donde estamos, la escuela, la comunidad, los alumnos y demás, entonces significa que sí tenemos conocimiento de nuestro contexto. Y ahí, por supuesto, entra la lengua indígena. Vamos a continuar con el plano 2, que es la contextualización. A partir de lo que tenemos nosotros como problemáticas, vamos a ver cómo contextualizamos ahora ya con lo que llamamos la integración curricular, o sea, con los contenidos curriculares, pero tiene que estar contextualizado con la realidad, o sea, con lo que yo miro y con lo que yo tengo a mi alrededor, que yo ya estoy haciendo, digamos, ese análisis. Y el plano 3 es el codiseño. El codiseño es que justamente el programa sintético ahora no es que te digan lo vas a seguir al pie de la letra. No, lo que tú vas a hacer en tu programa analítico, eso es lo que va a contar. Y aún así, tu programa analítico puede modificarse. Y si hay algún contenido que no tenga el programa sintético, ustedes lo pueden agregar, lo pueden, a partir de su realidad, ustedes pueden decir, vamos a incluir esto porque sí le hace falta. Y finalmente, que ya no corresponde, la parte del programa analítico, es el plano didáctico, o sea, lo que corresponde ya a cada maestro con sus alumnos, con su aula, pues de manera, más al ratito vamos a platicar sobre cómo se hace ya un poquito la planeación didáctica, cómo lo va a llevar a cabo. Entonces, creo que esto es la parte que los maestros, pues sí les está costando, porque esto ya implica de antemano pues mucho más trabajo. Bueno, seguimos, por favor. Aquí no me voy a detener mucho, pero en el plano 1 que yo dije hace rato, que es la contextualización, ahí vamos a recuperar nosotros las características generales de la comunidad. De ahí pueden ver ustedes, no me detengo mucho, pero bastaría con echarle una mirada de cómo es la comunidad, y la comunidad no me refiero al grupo de individuos que a veces así lo ponemos también, que esta es una comunidad, sino me refiero al contexto de la localidad en donde se encuentra, y fácilmente podemos ver entonces ahí sobre qué es lo que tenemos y qué es lo que les falta. Y podemos meter ahí dificultades o problemas que se enfrentan, cuestiones de salud, pero por supuesto lengua indígena, si todavía se habla o no se habla, si alguna vez vivieron ahí algún grupo indígena, o que la lengua y la cultura también se ha ido perdiendo. Entonces ya dicen, pues aquí ya nadie habla lengua indígena, y tal vez pensemos que ahí pues nunca hubo, pero no, habría que justamente indagar un poco más de historia. Y luego también, por supuesto, las características de la escuela, donde no solamente nos vamos a referir a infraestructura, sino también situaciones que se enfrenta la escuela. Y esto puede ser cuestiones también de conducta y demás que podemos encontrar. Y luego las características de los alumnos. Aquí en este caso yo me refiero más a la cuestión de contenidos, de qué tanto dominan, qué les falta, pero también integrarlos ahí,
que es la parte importante, alumnos con alguna capacidad diferente o alguna discapacidad que tienen, que muchas veces son, pues al momento de que no se visibiliza, pues la verdad es una parte que la nueva escuela mexicana te dice que no deben ser ignorados. Y por supuesto también hay ahí la lengua indígena de los alumnos. Avanzamos. Bueno, ya que tenemos el diagnóstico de los alumnos, ahora dice, el maestro rescata en su indagación. ¿Qué rescata el maestro? A partir de, pues, de una mirada que ya le echó a la comunidad, a la escuela, a los alumnos, me centro aquí un poquito más de allá hacia los alumnos, o sea, un poco más hacia los estudiantes, a lo mejor más hacia el aula. Aquí es importante que descubramos esto. ¿Quiénes de los alumnos hablan lengua indígena? ¿Quiénes no? ¿Quiénes sí saben, pero no la hablan? ¿Quiénes son los que tienen abuelos que hablan la lengua indígena, pero sus papás, o sea, papás de los niños, ya no les hablan en lengua indígena? Eso es en términos generales así, porque esta cuestión va a determinar del por qué el alumno, cuando llega a la escuela, puede decir que no habla lengua indígena y que sí la entiende. Entonces, ¿qué está pasando? Puede decir al alumno que diga, no, pues yo nomás he escuchado a mi abuelo hablar lengua indígena, pero de ahí nadie más habla. Bueno, entonces esta indagación nos tiene que servir porque nos va a ayudar en el cómo dar clases ya en el aula. ¿Quiénes hablan una lengua distinta a la localidad? También hay que saber si, por decir, el alumno llegó de Veracruz y habla el tutunacú, pero está en Hidalgo, donde hablan náhuatl. Entonces es distinto, pero tenemos que considerar también esa variedad de lenguas. Y también, por supuesto, si es que alguien llegó del extranjero y domina más el inglés, no por decirlo así, ¿no?, que la lengua indígena o el español. Y también quienes no viven con sus padres. Esto pareciera ser irrelevante o que no tiene mucha importancia, pero esto es muy, muy importante porque si nosotros no sabemos quiénes son los niñitos que viven con sus papás o solo con su mamá, o tal vez solo vivan con los abuelos, o no sé con quiénes más puedan vivir. Porque a veces la escuela tocan temas que recuerdo mucho que cuando dice vamos a tocar el tema de la familia, y piensan que a veces en el libro piensan que la familia es igual que en la ciudad, pero en nuestros pueblos no es así. Entonces, esa cuestión puede causar como ciertos problemas. Entonces, necesariamente tenemos que saber también esos datos, aunque de pronto ignoramos. ¿Quiénes tienen padres que son profesionistas? Eso también nos va a cambiar nuestra manera de ser y de pensar. No es lo mismo tener papás profesionistas como maestros, doctores, ingenieros, pero también hay campesinos, hay albañiles. Qué importante saber, a lo mejor el niño, la niña identifica si sus padres son curanderos, curanderas, abuelas que tengan a lo mejor, o papás o mamás, que también hay, no voy a decir que hay parteros, porque de pronto dicen, no hay, no digo, sí hay, pero todavía ahí no perdemos esta idea de que solo las mujeres son parteras, los hombres no, pero no, sí hay también en nuestras localidades, pero sí es importante recuperar eso. Y por supuesto, las cuestiones religiosas, eso en las comunidades no nos escapamos. Seguimos, por favor. Bueno, de ahí entonces vemos que la interculturalidad, vamos a entrar un poquito ahora ya con los proyectos, la interculturalidad, pero ya en los proyectos. Sabemos que ahora la base de la enseñanza está en proyectos, ya no es en el que llevo mi libro de matemáticas y sobre las matemáticas y ya enseño. No, 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 ahora son proyectos y los proyectos tienen que ser pues muy basados en la realidad. Entonces, aquí hay un concepto que dice, nuevamente lo retomo, que dice la interculturalidad. El enfoque intercultural debe ser con enfoque intercultural. Y ahí
pongo esta parte porque dice que es para todas las escuelas y para todos los niveles educativos, y esto lo menciona en la misma Constitución. Pero, por supuesto, en nuestra Ley General de Educación lo menciona también ahí desde educación superior, pero está marcado muy bien también para educación básica. ¿Sí? Y ahí lo tenemos, que este enfoque es para todos, pero yo me estoy ahorita, en estos casos también me estoy refiriendo a la educación básica y principalmente en primaria. Entonces, todos los maestros no pueden decir es que yo no voy a dar enfoque intercultural porque aquí no tengo indígenas, no tengo hablantes, no tengo eso. No, 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 no. La ley dice que es para todas las escuelas, o sea, para todos los niveles y para todos los tipos de educación. Y luego también dice que con todo lo que tenemos ya recuperado de las cuestiones de investigación que hicimos, vamos a ver desde el proyecto que nosotros hagamos, lo vamos a ver más adelante, cómo este proyecto en principio tiene que tener un enfoque intercultural. Debe marcarse ahí, pero más adelante ya voy a desglosar un poquito esto, pero también dice que el proyecto debe ser con la articulación de campos formativos y también de ejes articuladores. O sea que nuestros proyectos ahora no vamos a hacer proyectos de matemáticas o proyectos de ciencias naturales o conocimiento del medio natural. No, ya no es así. Ahora los proyectos están de alguna manera enfocados de algún campo formativo, pero los proyectos, por supuesto, incorporan matemáticas también, pero también de los otros campos formativos, ¿no? Entonces, esto también nos cambia el esquema de cómo veníamos dando clases anteriormente. Seguimos, por favor. Bueno, y de ahí son, digamos, como diferentes etapas. Sí, la primera es que después de analizar problemas, pues, de la localidad, vamos a pensar que nosotros dijimos que vamos a ver sobre la importancia del agua y de ahí vamos a tener que empezar a hacer preguntas. Siempre es como la base de la interculturalidad es hacer que los alumnos piensen, no es el maestro protagonista, porque a veces llega el maestro y solamente desea que lo que él les dice, que los niños aprendan, ¿no? Aquí es que todos participen, que todos mencionen lo que piensan, que lo que creen, y vamos a darles oportunidad de que participen, todos. Y lo más importante, y lo voy a mencionar más adelante también, es que lo pueden hacer en su lengua materna o en su segunda lengua, o en la lengua que quieran los alumnos. Y vamos a empezar entonces a reflexionar. Y de aquí es muy importante también pensar en que cualquiera de las lenguas que se utilicen en el aula nos tiene que llevar, por supuesto, a los conocimientos locales, a los conocimientos nacionales, curriculares y, por supuesto, a conocimientos universales. O sea, esa es la idea. La idea no es quedarnos con nuestros conocimientos locales. Seguimos, por favor. Bueno, ahí yo nada más explico que todas entonces las opiniones sean válidas, pero en el siguiente párrafo menciono, dice, poco a poco los alumnos o las alumnas irán aprendiendo a argumentar, a justificar, a probar, entre tal vez otros conceptos, sus opiniones. Es que muchas veces nosotros decimos solamente una frase, pero no hemos aprendido a realmente argumentar. Eso nos falta. Yo creo que por eso la educación tiene que llevar más allá de eso, o sea, cuestionarnos y cuestionarnos y cuestionarnos y preguntarnos, ¿sí? Y porque de lo contrario, si solamente nosotros nos quedamos con nuestras opiniones y ya todo el mundo dice, ah, bueno, yo te respeto, bueno, yo también, y nos respetamos todos y cada quien tiene sus distintas opiniones y como todos nos respetamos, sí, pero si es así nada más a ese nivel, hace rato lo mencionaba, y que vamos a decir que estamos solamente en la interculturalidad funcional. Pero si nosotros aprendemos más allá de eso, vamos a estar llegando a la interculturalidad crítica.
Y de ahí pues ya decimos este concepto, ¿no? Vamos a tener un pensamiento crítico. Y a veces pues eso es lo que nos cuesta trabajo, cómo decir que tengo un pensamiento crítico. Pues sí, yo creo que la base está en la interculturalidad crítica. Avanzamos, por favor. Estos son los distintos escenarios para que vayamos entendiendo de que el maestro no puede decir yo no voy a dar clases de manera bilingüe, ni le voy a enseñar nada de interculturalidad porque mis alumnos todos hablan español y yo también, ¿no? Entonces, pues ya, me quito de problemas. Creo que no va a ser así. La interculturalidad es para todos. Entonces, todos los maestros, todos en cualquier nivel que estén y en cualquier sistema, deben de sacar diagnósticos de uso de la lengua, o sea, si son hablantes o no hablantes en lengua indígena, o sea, y si pertenecen a una cultura indígena, o sea, todos los maestros tienen que hacer ese diagnóstico. Entonces, aquí como primer escenario, dice, los alumnos hablan, o sea, todos los alumnos, pero también puede ser algunos, y dice, o solo la lengua indígena y el maestro no. O sea, en este escenario es que los alumnos sí hay hablantes, pero el maestro no habla indígena. Y eso lo hemos encontrado en un montón, ¿eh? Y eso existe también en nuestro sistema de educación indígena. Tú llegas y uno dice, bueno, como es educación indígena, el maestro habla lengua indígena, los alumnos también. Pues no, ya no es así. Tú llegas y el maestro no habla lengua indígena y los alumnos sí. Entonces, bajo ese esquema, yo digo, ¿qué debe hacer el docente? Pues debe promover el uso de la lengua indígena en el aula. O sea, promover, aunque él no hable, pero debe hacer que los alumnos, si ya sabe quiénes hablan, quiénes entienden, pues hacer uso de la lengua. Que el docente promueva la escritura, por supuesto. O sea, aquí yo creo que es importante que el docente no diga que porque yo no sé, entonces yo no voy a enseñar ni siquiera algunas palabras que escriba. No, tiene que hacerlo. Por eso también en el punto siguiente dice que el docente también debe aprender. Hay varios maestros que yo también conozco de que llevan años trabajando en una comunidad y dicen que no saben lengua indígena y sus alumnos hablan lengua indígena. Creo que aquí es en donde tenemos que reforzar a que los niños aprendan lengua indígena, pero también el maestro pues vaya junto con los alumnos que no saben lengua indígena. Y entonces su aula, independientemente de que él no hable lengua indígena, no, debe promoverse, pero además debe verse también el ambiente con escritos, con muchos otros, digamos, ambientes alfabetizadores, también en lengua indígena, pero si hay inglés, también el inglés, y si es junto con el español, por supuesto, ¿no? Bueno, avanzamos. Dice, el maestro habla lengua indígena y los alumnos no hablan lengua indígena. Aquí es un poco, diríamos que estaríamos un poco contrario. ¿Sí? El docente, en este caso, dice, si el maestro habla lengua indígena y los alumnos no hablan lengua indígena, ¿qué hacer? Porque algunos ahí se confunden y algunos dicen, pues bueno, tienes que enseñarles a leer y escribir y que aprendan lengua indígena. No es en este caso, ¿no? O sea, porque uno no tiene, digamos, materiales ni otros recursos para que pueda enseñar la lengua indígena como segunda lengua, ¿sí? Eso no significa, por supuesto, que ahora no dé nada, ¿no? Los alumnos pueden acercarse como segunda lengua, la lengua indígena, pero no está obligado de alguna manera de hacer que los alumnos sean bilingües. O sea, no, yo creo que acercamiento sí, pero no es lo mismo cuando los alumnos hablan lengua indígena porque es su lengua materna y el maestro igual. Aquí es donde cambia un poco más, pero sí es importante que sensibilice a los alumnos de que la lengua indígena vale igual que el español, para que también así contribuyamos en esta educación intercultural. Seguimos, por favor. Este es el otro ejemplo, ¿no? Dice que todos los alumnos, bueno, el docente habla lengua indígena y los alumnos
que atiende, pero ya no la habla. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor, para que no haya interferencia? Muchas gracias. Gracias. El docente dice, sí está obligado, aún más si está en una escuela con clave de educación indígena. De verdad que esta es una cuestión que he insistido mucho en esto de que hay maestros que son indígenas, hablan la lengua indígena, están en una escuela de educación indígena, o sea, con clave de educación indígena, y los alumnos hablan lengua indígena, y el maestro no enseña lengua indígena. Puedo entender por qué, pero creo que ahí es donde nosotros tenemos que repensar que la lengua materna, qué tanto influye en el aprendizaje o no aprendizaje de los contenidos que no son propios de la localidad. Entonces, aquí sí es cierto que debe de fortalecerse la identidad y la cultura de los niños. Si el maestro no ocupa lengua indígena, no enseña lengua, no enseña cultura, no enseña conocimientos locales, creo que lo que sí está haciendo es minimizar la lengua y la cultura originaria y por supuesto está dando una enseñanza en que hay que olvidar nuestra lengua y cultura. Y ese mensaje de verdad pega mucho cuando tu maestro no te enseña a valorar. Seguimos, por favor. La lengua indígena como base del aprendizaje, la identidad y la dignidad del niño. Aquí es donde el maestro tiene que reflexionar. La lengua indígena no es un problema, es una riqueza. Pero la escuela siempre nos formó con la idea de que la lengua indígena es un obstáculo para aprender el español. Y por lo tanto el maestro piensa que si el niño no le enseña en lengua indígena, pues no va a sobresalir. No le enseña, perdón, en el español, no va a sobresalir. Pero lo que el maestro no está entendiendo es que todo lo que tiene a su alrededor está escrito, por decirlo así, o escrita, la lengua, el conocimiento, en la lengua náhuatl, por poner un ejemplo más claro. Allá afuera no hay agua, hay ach. Allá afuera no hay árbol, está Coahuila. Allá afuera no hay tierra, hay tlali. Allá afuera hay totot y no pájaro. Y así un montón de palabras que yo puedo sacar como el niño lo que tiene de conocimientos de su lengua, pero de otros tipos también de conocimientos de su cultura y demás, lo tiene en lengua indígena. Y esto muchas veces no lo entendemos y pensamos de que si yo le digo pájaro, sí, pero el pájaro si no te significa nada, si no hay una relación con lo que eres, como piensas, la verdad es de que no tiene mucho significado. Entonces, sí es cierto, sí, las lenguas indígenas se quisieron borrar. La educación intercultural ahora, de alguna manera, busca reparar esa injusticia. Aunque, pues, nosotros sí queremos que se vaya más allá, y lo tenemos nosotros ahí, lo vamos a ver más al rato, ¿no? Que entre los ejes articuladores, pues, necesitamos una interculturalidad crítica. Entonces, la lengua materna indígena es una herramienta poderosa para el aprendizaje. Esto los maestros lo tienen que entender, aunque se siga pensando que si no se adquiere el español, no vamos a salir adelante. Vamos a pensar lo que sea así, pero el punto de partida debe ser la enseñanza y el aprendizaje desde nuestras lenguas. ¿Sí? Porque es muy fácil acceder a la otra lengua si está consolidada en nuestra lengua materna, pero si no es así, la dificultad es mayor. Bueno, seguimos, por favor. Cuando la escuela te enseña solo en español, bueno, ahí ya es un poco más en síntesis. Dice, el niño indígena traduce. O sea, si a mí me dicen, por decir, avión, escucho, pero trato de traducir, interpretar, ¿qué es esto de avión si yo desconozco? Supongo que ahorita yo estoy diciendo varias palabras en náhuatl, la persona que no me entiende trata de decodificar la palabra. Pero mientras está decodificando, ya le produjo, pues seguramente
inseguridad. Entonces, cuando yo le pregunte, ¿qué dije? Pues puede ser que no quiera hablar, no quiera contestar. Y de ahí entonces, ¿por qué los maestros de pronto dicen es que el alumno es callado, es que el alumno no participa, es que el alumno no sé qué, esto que el otro? Pero lo que el maestro no está entendiendo es que justamente le estás hablando en un idioma que él no está entendiendo. Pero cuando aprende primero en lengua materna, y en este caso indígena, por supuesto es todo lo contrario, pero también se genera una identidad y una autoestima y se reconoce que es parte de un pueblo indígena, y que también es importante que conozca su propia historia. Cuando un niño ya pierde su lengua, sí es cierto, pierde una parte de sí mismo. Avanzamos, por favor. Bueno, lo aquí sintetizo un poco también lo que ya mencioné. La escuela intercultural es un espacio de diálogo entre culturas. Dice, no es solamente enseñar lenguas, y sobre todo pensar en que nos va a llevar, en este caso, claro, si nosotros no enseñamos lengua indígena, entonces, sí es cierto, se desplaza la lengua indígena y el español se sobrepone, y que la cultura comunitaria, nosotros lo que queremos es de que entre al aula. Seguimos. La lengua indígena como un recurso para el aprendizaje de los contenidos. Sí, esta es una parte importante. Ya lo mencioné, pero quiero reforzarlo aquí porque de veras que hemos escuchado de todo, que dicen que regresen los libros tal y que regresen estos libros porque estos libros son una, no voy a decirlo porque la verdad ya no quiero escuchar, porque creo que de fondo no hemos entendido cuál es el cambio realmente que han sufrido esos materiales, y que lo que busca ahora la nueva escuela mexicana y que nos incluye a nosotros como indígenas es el que tenemos que pensar, reflexionar, analizar desde nuestra propia condición y decir en lo que estamos o no de acuerdo. No que antes nosotros no podíamos hablar. La escuela no permitía que nosotros habláramos. Y ahora cuando nos dicen que podemos expresar a partir de nuestros conocimientos y eso, oigan, ¿a dónde está el error en este caso en el que se está planteando? No voy a decir, por supuesto, que la educación va a salvar todo lo que ahorita tenemos dificultades, no es así, pero sí es cierto que para el docente es muy fácil decir, aquí está tu libro de español, aquí está tu libro de matemáticas, y ya sabes que te vamos a dar bueno, en este caso llamamos malla curricular, y también por tiempos, que el lunes vas a dar esto y esto y esto, martes así, 1 hora, 2 horas, miércoles, todo con horario, y de pronto les dicen, cambió. Y entonces se preguntan ahora, ¿y cuándo voy a enseñar la lengua indígena si ya no existe un tiempo determinado? Antes por lo menos decía lengua indígena, o por lo menos decía lenguaje. Ahora ya no. Ahora es por proyectos. Entonces, ¿en qué momento enseño? Y vaya, creo que si le entendemos, ya decimos que hay una integración curricular. Ya decimos que los proyectos van a ir articulados, ¿sí?, con los conocimientos de los diferentes campos formativos. Esos proyectos, por supuesto, van a salir de nuestra programación o del programa analítico, ¿sí?, que ya más o menos expliqué al principio. Entonces, de ahí vamos a empezar a analizar cómo o qué de lengua indígena va a entrar. Totalmente bilingüe, un poco acercarlos a la lengua indígena o no, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Dice, y también es cierto, porque hasta ahorita los maestros de educación indígena no tienen, seguramente es una carencia, lo cual yo lo siento así también, de que no cuentan ahora con libros que les pueda ayudar a ejercer la escritura de la lengua indígena. O sea, no hay libros, no hay guías, no lo tienen. Entonces, prácticamente estamos casi dándoles, o mejor dicho, les damos casi toda la responsabilidad a ellos. Pero no, yo creo que sí hace falta esos materiales, ¿sí? Cuentan con libros de texto de primaria, pues sí, los proyectos que son de
de aula, proyectos escolares, proyectos comunitarios. Son esos tres, digamos, libros como proyectos que ahora vamos a decirlos así, que son los libros de texto. Adelante, por favor. Y además tienen otros libros, Nuestros Saberes, Múltiples Lenguajes. En esto de múltiples lenguajes, ahí entra la lengua indígena, pero aquí yo aclaro, es para hacer ejercicios de lectura, de escritura y de estudio de la lengua. No significa que solamente en múltiples lenguajes, como el de trazos y números y el de trazos y palabras, ahí vamos a trabajar. No, 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 no es así. Tampoco me vayan a decir que yo ya puse que de 12 a 1 de la tarde voy a dar el de múltiples lenguajes con trazos y números. No, todos esos materiales y con todos los contenidos entran en proyectos. Y tenemos ahí entonces 4 campos formativos muy específicos. Lenguajes, ahí entra español, lenguas indígenas, por supuesto el inglés y también la lengua de señas mexicanas. Básicamente, aunque por supuesto hay otros tipos de expresiones que también vamos a decir que entran en el campo de lenguajes. Saberes y pensamiento científico, bueno, si quieren saber de matemáticas o enseñar matemáticas, ahí están, ahí se mencionan cómo es. Y tenemos ética, naturaleza, sociedades, ahí menciono qué es lo que se enseña, de lo humano y lo comunitario, también, que es más como el desarrollo personal, ¿no? Entonces toca con cuestiones socioemocionales y la interacción con la comunidad. Avanzamos, por favor. Vamos a ir terminando. Dice, el uso de la lengua indígena de manera oral, escrita y la práctica de la lectura se hará en todos los momentos en que se desarrollan los contenidos de los proyectos. A partir de su programa analítico o en el desarrollo de los proyectos de los libros de texto y para el estudio de la lengua indígena, o sea, el estudio es en la parte ya gramatical, o sea, si sustantivos, adjetivos, que los verbos, que si los pronombres y demás, o sea, sí hay cuando tenemos que ir enseñando, pero vuelvo a insistir, se atraviesa con los proyectos. ¿Sí? Adelante, por favor. Voy a poner ahora un ejemplo muy rápido de cómo se puede hacer esto de los contenidos de los libros. ¿Sí? Vamos a avanzarle. Lo que nosotros queremos es de que el conocimiento que se tiene desde lo local, que digamos, que sume con el conocimiento de los contenidos, digamos, no contextuales, o sea, que no corresponde a nuestro entorno, a nuestra lengua, que son conocimientos curriculares o conocimientos, digamos, académicos. Ahí no sé si se alcanza a ver, pero ahí lo que se pretende hacer, este libro está rescatado que se llama De múltiples lenguajes, trazos y palabras, fase 1, primer grado. No, perdón, no es fase 1, es fase 3. La fase 3 de primer grado. ¿Sí? Los que conocen más o menos cómo van las fases, sabemos que la fase 3 es primero y segundo, la fase 4 es tercero y cuarto, la fase 5 es quinto y sexto, y la fase 6 es la secundaria. Entonces, aquí en este caso, este primer grado corresponde a la fase 3. Y aquí es muy importante porque nos pone el ejemplo de cómo una palabra puede tener como 2 o más significados. Y creo que ahí dice, Carla, graba, graba. Estoy leyendo en español, ¿no? Dice, graba, graba. Y ahí menciona de que en este caso, Carla llega con unas piedritas, ¿no? Y dice, no, 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 no de esa grava. Ok. Entonces, en lengua indígena, fíjense, ahí sí también digo, bueno, enseñemos al niño en primer lugar de que nosotros también tenemos palabras que pueden tener distintos significados. Por ejemplo, aquí le pongo mecate, ¿no? Ejemplo, mecate, mecate o amante. Yo puedo decir ni mecat ica ni tlailpis. Yo dije, esta liana o bejuco mecate voy a hacer los amarres. Y luego digo, se mecat ashkana huelis ica cualitistos. Nunca estarás bien con un amante. Pero entonces si yo digo,
Kiwalika y Meca. Kiwalika y Meca voy a decir que trae su bejuco, pero también puedo interpretar de que trae a su amante. Entonces, de ahí, digo, como también nosotros, con estos ejemplos, yo puedo decirles, mire, ya se dan cuenta que como decir la misma palabra puede tener dos significados. En el náhuatl también lo tenemos, como estos, ¿no? Y pongo los ejemplos. Y entender esto, para mí el alumno entenderá mucho su lengua y también entenderá cómo es la otra lengua. Y ahí hay otros ejemplos, ¿no? Ya no los voy a leer, pero sí ahí pongo más ejemplos. Bueno, seguramente vamos a poder compartir la presentación para que lo puedan ver, digamos, más detenidamente. Avanzamos, por favor. Y ahí tenemos otros ejemplos que dice que como una palabra, diríamos que como una palabra, vamos a decirlo como aglutinada o una palabra compuesta, que nosotros en náhuatl tenemos un montón, pero en el español dice, por ejemplo, bueno, primero empieza con la comunidad, ¿no? Común y luego idad, común, idad, y ahí te explica. Entonces yo le pongo ahí arriba digamos en la primera frase, dice sansesco. San es como decir solo y sesco es juntos. Entonces también es una palabra aglutinada, ¿sí? Por decir juntos, y vamos a decir que esta palabra también se puede traducir como comunidad. Y sanse viene de iguales, de igualdad, y egua de pertenencia al lugar de origen. Pero luego vienen otros ejemplos, ¿no? Como decir zapato, zapatería, ¿no? Y luego medicina, medicamento, como deportista, y luego empanada, y bueno, otros ejemplos. Entonces yo en náhuatl pongo, por ejemplo, de tlacua, tlacua es un verbo, tlacualoya se vuelve como un restaurante, o sea, el lugar donde se come. Tequit es trabajo, tequitiquet es trabajador, pero ahí señalo incluso cómo la palabra digamos, base, cómo le vamos incrementando, que bien puede ser como un prefijo o un sufijo, y esto es lo que hace la diferencia. Pero en el agua tenemos un montón, un montón. Entonces, si yo le enseño esto a los niños de la lengua indígena, a las alumnas y los alumnos, pues van a entender cómo se compone también entonces el español, ¿no? De pan, panadería, ¿sí? Por decir, no sé, o sea, sembradores con milpa, y vamos a ir como conjuntando y nos da un montón, incluyendo palabras ya que están bien definidas como inmóvil, como que no se mueve, y nos vamos a ir entendiendo todas esas cuestiones que hay. Seguimos, por favor. Bueno, ya con esto es la última presentación. Esta es la parte importante para los maestros. Esto lo van a encontrar en su programa sintético. Y esto vamos a llamarle así como los contenidos que hay, como el contenido programático. Esto que estoy poniendo aquí es de la fase 3, de primero y segundo grado. Y aquí viene todos, digamos, los contenidos que tienen que abordar en los campos formativos del lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza, sociedad y de lo humano y comunitario. Ahí lo tenemos. Entonces, el maestro lo que debe de conocer y que debe saber y que debe de manejar es qué les debe enseñar y qué es lo que deben de lograr los niños en fase 3, en fase 4, fase 5, hablando de primaria. Esto lo tiene. Cuando el maestro conozca bien, sabrá que su objetivo es hacer que esos alumnos o las alumnas, pues al terminar ya sea su primer grado o su segundo grado, y en este caso desde la fase 3, segundo grado, debe de lograr estos contenidos. Entonces, lo vamos a abordar de manera integral, lo vamos a abordar con proyectos, sí, pero la parte que yo aquí quiero enfatizar ya por último es que sí sé que es muy complicado hacer que los alumnos primero aprendan bien la lengua materna. En este caso puede ser el español o puede ser la lengua indígena. Nos interesa
los niños que hablan la lengua indígena porque sí se les conflictúa aprender una segunda lengua y más cuando se les evalúa en su segunda lengua. Pero si el alumno le enseñamos de que el español no es tan diferente que la lengua náhuatl, en este caso en particular, el alumno también irá adquiriendo mucho más rápido, aprendiendo mucho más rápido su segunda lengua. Y no hacer como lo hacemos ahorita, que hacemos que los niños memoricen, están repitiendo y al final tienen problemas. No comprenden lo que leen y por supuesto se refleja en su aprendizaje cuando hay evaluaciones nacionales o internacionales. La verdad que cualquiera puede indagar un poquito sobre nuestros resultados y los niños de las comunidades, sobre todo de las comunidades indígenas, son los que salen con promedios más bajos. Entonces sí tenemos una gran tarea y entonces aprovechemos esta cuestión de lo que hoy nos causa mucha dificultad, pues mejor, pues vamos a entrarle porque creo que para mí yo no le veo realmente en dónde está, no voy a decir que todo está perfecto, pero que nosotros nos den oportunidad de recuperar nuestros conocimientos, de saber quiénes somos y cómo somos, quiénes somos y qué queremos. Creo que es la gran oportunidad que tenemos ahorita en estos tiempos, entonces aprovechemos. Pues creo que con esto termino. Pues muchísimas gracias. Maestro Marcelino, muchísimas gracias. Yo creo que deja muchas preguntas, muchas reflexiones. Mientras van elaborando sus preguntas, voy a comentar aquí quiénes nos acompañan. Y bueno, van alzando ahí la manita para darles el turno. Aquí Griselda León Rivera, saludos cordiales desde la Dirección de Turismo Municipal de Huichapan. Marco Polo, saludos a todos, ya los extrañábamos, gracias por compartir. Aimé Cruz Monroy de CESPI, muchas gracias por estar, a la gente de CESPI, Prisco Manuel Gutiérrez de CESPI, Alejandro Jesús Guerrero también de CESPI, Gustavo Ángeles Callejas de IE, muy buenas tardes, Prisco Manuel de CESPI, el doctor Miguel Sánchez Conde, asesor técnico pedagógico de la zona escolar 011 de telesecundarias estatales de Aguacatlán, Puebla, sector 2, Chinahuapan. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos de CESPI, aquí Mari Carmen, bueno, Miguel Ángel Pérez Díaz, ¿no? Titular de Cultura de CECITE Hidalgo, Daniel Agustín de CONAFE, Prisco Manuel Gutiérrez, admiramos al maestro Marcelino, Juan Manuel Hernández, saludos desde la Ciudad de México, Juan Manuel Hernández Montaño de la CEP, Artemio Luna de CESPI, Marco Polo comenta, maestro Marcelino, el conductismo en la educación es algo difícil de cambiar en los docentes, sobre todo en los que tienen más tiempo en la educación. Xochitl Paola de la unidad 131, muchísimas gracias a los estudiantes de acá de Hidalgo, compañeros que nos están acompañando aquí en MIN y también en la presentación en vivo a través de Facebook. Israel Alejandro de UPN, unidad 131, Eisi de la unidad 131. Y bueno, aquí ya está la liga de registro. Recuerden que habrá constancias con valor curricular a la asistencia de 11 ponencias, ahí se pueden registrar. Mónica Vargas de CESPI, Carla de CESPI y bueno, Ana Valle de la unidad 171 de Morelos. Pues adelante, abrimos la ronda de preguntas, de comentarios. Adelante, alguien que quisiera hacer algún comentario al respecto de lo que nos acaba de presentar el maestro Marcelino. ¿Alguna pregunta? Al inicio, maestro, cuando estaba abordando el tema de la cultura, me recordó también las aportaciones que hace Antonio Ariño al respecto. Él dice que la cultura tiene una característica que es la plasticidad. Y da el ejemplo, ¿no? De una masa blanca, como si la mezclamos con una masa negra, se convierte en una masa gris, pero no se pierde la esencia de la masa blanca. Y así, si vamos combinando con distintos colores, la esencia de la masa blanca va a quedar ahí y va a incorporar otras esencias. Entonces, así es la cultura. Es un contacto intercultural, un contacto con otras culturas. A través de ese proceso vamos incorporando elementos de otras culturas. Adelante, Marco Polo, te damos la palabra.
Gracias, muchas gracias, saludos a todos por allá. Muy bonita la reflexión. Como maestro me quedaron muchas cosas que debo de considerar y de pensar en la educación. Aunque no estoy en el primer nivel primaria, pues no soy ajeno a todo a lo que pasa con nuestro trabajo. Y algo que ha sucedido tristemente también en los pueblos indígenas es el retraso tecnológico en comparación con las escuelas que están al centro del estado, o aquellas que son más industrializadas o tienen comercio más fluido. Yo creo que eso también abona bastante al problema de la educación indígena, incluso no indígena también, porque mientras una sociedad va avanzando y se va globalizando, conectándose, y las formas de enseñar van cambiando en la medida de las nuevas aplicaciones, tecnologías, los pueblos indígenas, no todos, porque algunos sí han llegado a tener buena tecnología, pero es el grosor o el mayor número de las escuelas que aún requieren todavía más infraestructura y la atención urgente de todas las autoridades educativas. Yo creo que eso es algo que también se debe de atender, sumado a la parte del idioma, costumbres y demás de los pueblos. Y muchas gracias por compartir, maestro, por todo lo que nos enseña, y gracias a la UPN que nos abre estos espacios. Saludos a todos. Adelante, maestro Marcelino. Sí, pues muchas gracias. Gracias, Marco. Sí, pues gracias por acompañarnos. Y por supuesto, esta cuestión yo creo que nunca bueno, no vamos a terminar de cuestionarnos, de preguntarnos, reflexionarnos, porque sí es cierto, o sea, hay mucho, esta cuestión de las lenguas indígenas es una cuestión de multifactorial, por supuesto. ¿Sí? Tiene que ver mucho también desde el contexto indígena, o sea, hay muchos que todavía decimos, no, me resisto, o sea, no, me resisto, aunque sé que en este mundo globalizado, o sea, nos están bombardeando y mucho. Es cierto, la tecnología, hace unos días expuse en donde, por ejemplo, en Xochiatilpan, que es el municipio más alejado de Hidalgo, con una población casi, digamos, bueno, ya no voy a decir el 100%, pero de 15 años, o sea, del 2005 al 2020, disminuyó muchísimo el número de monolingües en lengua indígena y aumentó muchísimo en población bilingüe. Pero también es cierto, o sea, si ahora llegamos a Xochiatilpan, se dice de que ya hay el 30% de la población tiene celular. Lo que no tiene es internet, lo que no tiene, bueno, internet en el sentido de casa con una computadora y tener ahí internet. Ese tipo de internet no lo tenemos. Pero de que hay señal a través de celulares, pues claro que hay. Y este tipo de situaciones que muchas veces decimos que nos ayuda a comunicarnos y también nos ayuda a aprender. Pero si no está encaminado, digamos, hacia esa parte, pues hay muchos niños que están viendo. O sea, tú escuchas y dices, oye, pero lo que están mirando nada que ver, ni siquiera es de México, pues, ¿no? Entonces, ya si antes estaba complejo el asunto porque la escuela llegaba con contenidos fuera del entorno, que veías libros y decías, pues yo no sé ni qué es esto, pero aquí dice que es historia de China, que es historia japonesa, que es la guerra mundial y demás, pero de nuestro pueblo no veías absolutamente nada escrito y, por supuesto, te ibas, digamos, llenando de conocimientos de, digamos, hispanos, occidentales y demás, y lo que llegabas a desconocer, pues es tu pueblo. Pero ahora con los recursos, pues la verdad es de que estamos cada vez como luchando con más fuerza y contracorriente. Y ahí creo que, por supuesto, debe haber más acciones de todos los niveles y la sociedad, por supuesto, sí. Tienes razón, o sea, tenemos que luchar más y estar más conscientes de lo que realmente se pierde cuando se pierde una lengua, porque ya se han perdido varias lenguas y seguimos diciendo de que a veces
diariamente se pierden lenguas. Gracias, Marco. Adelante, Andrés Rivera, ¿quieres tomar el micrófono? Andrés, aquí hay un comentario de Andrés Rivera. No sé si quieras tomar el micrófono. Claro que sí, muy buenas tardes. Ando un poco mal de la garganta, pero quiero expresar mi felicitación al maestro Marcelino por esos conocimientos que nos comparte hoy aquí en la Comisión Estatal. Estamos muy contentos por esta plática que nos da y que encabeza el titular Prisco Manuel Gutiérrez, y que siempre también, oriundo, por supuesto, de Xochatipan, y que siempre nos encanta escuchar este tipo de pláticas, porque creo que tenemos que volcar esa vocación de servicio que tenemos aquí como la Comisión en nuestros pueblos indígenas. De verdad les felicito y estamos atentos a lo que usted nos pueda compartir, maestro Marcelino. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, qué bueno, ¿no? Y saludos a Prisco, al licenciado Prisco. Claro que nos hemos visto, cada vez nuestros encuentros ahí por siempre muy agradables. Por supuesto, hay una gran tarea en todos los, digamos, los ámbitos, no solamente es el ámbito educativo, tenemos ahí muchos, y sobre todo esta parte que yo menciono mucho. Yo estoy muy orgulloso que Xochatipan, puedo decir que es el municipio donde más se habla la lengua indígena de todos los municipios del estado, pero también esto, ¿qué es lo que conlleva? Conlleva el atraso, muchas necesidades, muchas carencias, y esto creo que nos toca de alguna manera contribuir. Algunos contribuimos desde la educación y otros pues cada quien en su ámbito. Pues saludos y muchísimas gracias. Gracias. Ana Granados, adelante. Ana Granados, ¿quieres tomar el micrófono? Adelante. Hola, buenas tardes. Felicitar al maestro Marcelino porque realmente ahorita nos dio muchas ideas, para trabajar en el aula. Yo de hecho soy maestra de inglés, pero pues también podríamos trabajar esa parte multilingüe, ¿verdad? Del náhuatl. De hecho, yo soy estudiante y me he acercado al maestro Marcelino y pues sí hemos encontrado ese apoyo. Yo le agradezco mucho porque pues es una persona muy flexible y pues sobre todo que él está defendiendo esta parte de la interculturalidad, que se sigan manteniendo las lenguas indígenas, que no que sean visibles, que la sociedad las siga tomando en cuenta. Y como estaba comentando, es el discurso que acaba de mencionar, que no lo vean como una desventaja, sino como un orgullo, los niños, que muchas veces me he encontrado alumnos que sí sucede, como comentaba el maestro, que hablan, pero les avergüenza en el salón hacerlo, porque algunos compañeros no lo toman como una cuestión de orgullo, sino lo toman como algo que deberían de ocultar, que deberían no demostrar. Yo a veces en el salón les pregunto, oye, oriéntame, explícame cómo puedo decir esto, y me dicen, sí, pero que no me escuchen mis compañeros, o que estemos de fuera del salón para que no se den cuenta. Entonces sí, esta parte sí es muy cierta, y pues hay que estar encontrando estrategias porque los chiquitos sí son muy tímidos en esa parte. Y sí, soy pues le agradezco mucho al maestro. Yo soy estudiante de náhuatl. Soy apenas empezando, pero yo estoy aquí al pendiente de todo lo que publica y de lo que nos comparte, porque todo es muy valioso. Y pues él, que ha dedicado una gran parte de su vida al estudio y a reforzar toda esta información, pues también le agradecemos a la universidad que nos haga a favor pues de compartirnos todas estas charlas tan interesantes, y pues acercarlas en línea, que es una manera más fácil para podernos conectar. Y eso es muy importante, porque el maestro lo veo en su estudio, está desde su hogar. Entonces eso, pues él nos puede compartir esta información, y pues ya estamos todos en la sintonía, ¿verdad? Todos escuchando la información tan valiosa. Muchas gracias, maestro. Muchas felicidades. Gracias, maestra Ana. No, pues con mucho respeto, pues igual comento, ¿no? Yo estoy muy orgulloso, por supuesto, de las personas que se interesan en aprender. Sé que no es fácil, y yo mismo lo he dicho, digo, no, una cosa es
que en mi caso, cuando me dicen es que tú ya hablas la lengua, entonces te es más fácil escribir. Digo, para muchos no es fácil, nos está costando. Pero sí es cierto, trato yo también de ir ayudando, aunque yo sí también lo digo, no, es que es más fácil para mí que alguien que habla lengua indígena me entienda cuando yo digo, ¿por qué la J? Por ejemplo, cuando yo digo hay, iguala. Cuando un hablante me escucha a iguala, me va a decir que todavía no viene. Lo traduce de manera inmediata, o sea, casi de manera simultánea. Pero alguien que no es hablante y de pronto yo le cambie, yo ya no dije a iguala, dije a iguala, a iguala, a iguala. Una cosa que dije hace rato, a iguala todavía no viene, pero después yo dije a iguala, ya no viene. Pero tal vez si el oído no capta, hay un cambio ahí de tono, es leve. Pero cuando yo digo, no, este es para los que hablan lengua indígena, que para la escritura le tiene que agregar una J. Ay, igual. Para que quien lo lea sí le dé un tono distinto a la de iguala, de todavía no viene. Y eso, vaya, nos va a llevar todavía un buen rato. Porque sí, o sea, he estado trabajando en esto y compartiendo, por supuesto. Yo sé que lo que comparto ayuda un poco, a veces no tanto, porque creo que ahí quisieran que, pues a lo mejor más tiempo y más dedicación de mi parte para irlos de alguna manera, pues llevándolos más de la mano. Pero no, yo estoy aquí igual en lo que pueda ayudarles con gusto, y las personas que quieran aprender, pues sí, pues les puedo dar incluso materiales. Por ahí también aprovecho para decirles que están los materiales disponibles, en el caso, el manual para aprender náhuatl, el vocabulario náhuatl español, están en línea, incluso ahí en Pachuca, en el teatro Bartolomé de Medina, si no mal recuerdo, en el centro, que está la biblioteca, puede conseguir la introducción a la gramática náhuatl y les puede ayudar mucho. Incluso por ahí también he podido compartir videos y también audios para los que tienen, aprovecho también aquí, para los que tienen el manual para aprender náhuatl y no tienen los audios, también los audios los puedo compartir. En algunos yo creo que ya lo he compartido, les puede dar toda una serie de orientaciones en el cómo pueden aprender mejor. Sí, gracias de verdad, Tlaxcamati, Hualishiisto. Tlaxcamati. Pues muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Vale. Adelante, Vale, si nos puedes decir los comentarios que hay en Facebook. Primero te pediría que te presentaras, Valeria. ¿Me escucho? Sí. Sí. Bueno, yo soy Valeria González Linares, alumna del 8º semestre de la licenciatura en Intervención Educativa de la unidad 131 de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a compartir los comentarios que nos están haciendo en la página de Facebook, donde aquí Marcial Muñoz comenta que en su opinión le enseñaría a los jóvenes a hablar el náhuatl. Mari Marcial Muñoz comenta que saludos, profesor, y excelentes temas. Por su parte, Xochitl Pérez, muchas gracias, maestro, por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, Vale. Ellas son estudiantes de servicios sociales y se van a estar incorporando a la moderación del seminario. Maestro Marcelino, aquí también hay comentarios de Daniel Agustín, felicito al licenciado Marcelino, sin duda cada vez que escucho alguna plática de él, refuerzo sus conocimientos, ya que él me enseñó a escribir mi lengua materna y me compartió sus conocimientos para realizar la interpretación, traducción. Mike Sánchez Conde, maestro, ¿podría compartir sus medios de contacto para un trabajo académico? Y bueno, aquí hay un mensaje en náhuatl, Tlaxcamati, Tlamachtiquetl, Tlen, Techmactililla, Nopa,
Motlamash, Tlayot, Tlahuel y Pati. ¿Me puede traducir? Bien. Pues gracias, Dalia. Sí te entendí. Quiero mejor de aquí mencionar de uno, o sea, bueno, la presentación la tiene la doctora Dalia, o sea, si no sé si se comparte, ella lo comparte, o cómo se puede compartir, pero con ella pueden hacer el contacto y que se reparta la presentación o se comparta sin ningún problema. Lo otro La puedo compartir en Facebook y también a quien la solicite. Adelante, aquí pongo el correo. Perfecto. Sí, y también ya aprovechando también esta parte que lo que comentaba la maestra Ana, que es muy importante ver que los niños, en realidad los niños no tienen tanto problema para aprender a apropiarse una lengua. O sea, ellos no tienen problema. Para ellos están encantados. Es un poco como nosotros cuando nos dijeron van a aprender inglés y a veces andamos repitiendo la palabra, ¿no? Y ahí andamos, no sé si bien o mal, pero vamos repitiendo. O sea, nosotros no tenemos conflicto ni estábamos peleados con la lengua. O sea, no había ningún problema. Claro que quienes tienen problemas somos los adultos, que somos los que ya tenemos prejuicios, los que ya tenemos experiencias y a veces no tan buenas, y por supuesto lo transmitimos a nuestros hijos y una de las situaciones es de que nuestros hijos queremos que ya no hablen la lengua indígena. Pero ese es, digamos, es más un resultado de los adultos, de los papás, de los abuelos en algunos casos, pero no es un asunto de los niños. O sea, los niños, si llega un maestro que no domina la lengua y él pide apoyo de un papá que sabe hablar lengua indígena y les enseña una canción, los niñitos felices cantando, es más, si hay concursos y se lleva hasta el primer lugar. Porque ellos no tienen problemas. Realmente los que tienen problemas somos nosotros los adultos. Por lo tanto, los niñitos que sí hablan lengua indígena, a veces dicen es que les da pena. Yo les diría, ténganles paciencia, no es realmente como una pena. Lo que un hablante le cuesta es como decir, como ahorita a lo mejor si Dalia no hubiese querido leer en la lengua náhuatl, porque va a decir, es que me da pena, porque si leo mal y no me entienden y esto y lo otro, pudo haber dicho, no lo sé leer, mejor te lo pongo en la pantalla o te lo comparto o algo por el estilo. Sin embargo, digo, lo leo, ¿no? Y entonces un niño, una niña así, que sabe que su español no es el adecuado. Correcto. Entonces sí es cierto, o sea, tiene dificultades y se retracta. Yo les digo, no, tengan paciencia, denles confianza. De verdad, ya cuando el niño ya siente confianza, entra y les platica de más. Esto tenemos experiencia que en niños de escuelas que no son de educación indígena, son niños que están en escuelas particulares o en escuelas de educación federal, y nos dicen es que los niños no platican, no hablan, y les cambiamos un poco la dinámica de cómo tienen que hacer o qué hacer el docente, y luego llegan a decir, no, los niñitos ahora ya se sienten protagonistas en el aula. Pues sí, porque les dan confianza. Creo que también esa es la parte que es importante que nosotros lo reflexionemos. Aprovechando también para maestros, para los interesados, miren, tenemos este material, no sé si alcanzan a ver el título, que son los colores y las sombras, según, aquí lo tenemos como dos apartados, ahí es de las culturas migrantes, pero también dice ahí que es para pueblos originarios, ¿sí? De las culturas indígenas y migrantes. Los colores y las sombras. Eso está publicado por la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Hay muchos materiales. Si ustedes acceden a
a la página de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, van a encontrar ahí que hay un apartado que se llama Fondo Editorial. Y en ese fondo editorial van a encontrar un montón de materiales. ¿Sí? Ahí van a encontrar libros de todo y en las distintas lenguas. En este material me tocó a mí coordinar, son 16 materiales, que en este caso es para docentes, pero también hay cuaderno para alumnos. Y en esto es lo que a veces me dedico también, y estar analizando cómo debe ser una educación intercultural, cómo debe ser una educación bilingüe en preescolar y en primaria. Pero sí creo que hay materiales para también pues acercarnos a ellos, ¿no? Más que a veces también desconocemos y pensamos que no hay mucho material. Sí es cierto, físicamente no hay tanto material en las aulas porque no son suficientes, pero sí podemos recurrir también a otras instancias buscando materiales. Bueno, eso quería. Muchísimas gracias, maestro. Yo sí tendría una pregunta, ya que nadie levanta la mano, ya para ir cerrando. ¿Cuál es el reto entonces de los docentes con las lenguas y las culturas con este planteamiento que hace la nueva Escuela Mexicana de Vinculación Comunidad-Escuela? ¿Cuál consideraría que sería el principal reto que están enfrentando en general los docentes con los temas principalmente de la lengua y de la cultura indígena, de las culturas indígenas? Analizando si hay un reto, o sea, un reto en particular, que yo creo que tenemos que romper ese esquema que traemos nosotros, que estamos formados con que el alumno no va a aprender si no se le enseña español. Este es el esquema que traemos, muy marcado y difícil de romper con eso. Cuando en todos lados sabemos teóricamente que si un alumno fortalece su lengua materna, con esa lengua materna puede adquirir otros conocimientos, diversos conocimientos. Pero nosotros, en el caso de las lenguas indígenas de México, es que desde su inicio de esta educación, o sea, siempre se pensó que sirviera la lengua indígena como puente nada más para adquirir los conocimientos hispanos. Y siempre te van a evaluar, y creo que no ha cambiado mucho en esta parte, de que te evalúan en el español con los conocimientos hispanos y los conocimientos indígenas realmente no te evalúan. O sea, no hay un parámetro, no hay criterios para decir esto se va a evaluar de lengua indígena. Entonces es muy difícil así si nosotros como indígenas seguimos pensando que si el alumno no aprende bien el español, entonces no va a aprender. Pues no, porque para mí que el alumno entienda cómo es su lengua, sus conocimientos. Yo quiero poner el ejemplo, ¿no? Si en mi escuela me dijeron como un conocimiento indígena que todo lo que está a mi alrededor, los cerros, el agua, las estrellas, la luna, el sol, la tierra, las plantas y demás, todos tienen vida, pues yo me quedo con esa idea de que todo tiene vida, pero además voy a saber por qué se dice que tiene vida. Y cuando yo voy a la escuela me dicen que los seres vivos solamente son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Yo voy a tener la capacidad de poder decir para la cultura hispana o para la cultura mestiza, los seres vivos para ellos son estos. Para el mundo indígena, los seres vivos es así. ¿Sí? Todo tiene vida, pero sí es cierto. Los que tienen vida, algunos se desplazan, o sea, caminan, se van de un lado para otro. En el caso de las personas, los animales, aves y demás. Pero también existen seres vivos que no se desplazan así. Pero sí son seres vivos, los cerros, por ejemplo, y demás. Entonces yo voy a tener la capacidad de poder tener estos dos conocimientos y no tengo ningún conflicto, o sea, al contrario, aumento. Pero esta idea
de que si el maestro dice sí, pero si le doy el conocimiento indígena, no me van a evaluar con eso, pues entonces pareciera ser que esos conocimientos que yo les estoy dando, pues no tienen como mayor relevancia. Y ahí es donde yo creo que nos atoramos nosotros como maestros y yo sigo insistiendo, maestro, este es el esquema que nosotros conocemos, el esquema educativo. Pero si nosotros empezamos como tenemos nosotros y ahora más apelando a mi autonomía de docente, y además me dicen que yo puedo partir desde lo local y todavía, si yo me voy a lo que es la Ley General de Educación y lo analizo que cómo es la educación indígena en el artículo 57, entonces yo diría, esas son mis bases y esas son la parte legal en donde nadie me puede decir que así no es la educación. Ahí lo tengo, digamos, como parte de mi defensa, porque sí es cierto, o sea, los maestros se enfrentan a muchísimas situaciones porque los papás no quieren, o que el supervisor no quiere, o que el director no quiere, o que échale más ganas en español porque tus niños están reprobando, no saben español, y creo que esa es la parte para mí que llevamos años luchando con ello y todavía seguimos en esa parte. Así que, ¿qué puedo decirles? Habrá otros retos más, pero me parece que ese es la parte que más fuerte que nos está, o sea, limitando para poder en verdad brindar una educación intercultural y bilingüe. Maestra, pues muchísimas Talia, gracias. yo Sí, quisiera nada adelante. más. Sí, yo. Adelante, maestra Laura, adelante. Mira, nada más que ha sido muy interesante todo lo expuesto por el maestro, desde cómo abordar el programa, porque yo creo que ahí hay un gran problema con todos los compañeros maestros, desde que si es analítico, si es sintético y todo eso, y él lo explicó perfectamente cómo a partir de revisar, ¿sí? El programa analítico podemos hacer el sintético, y esta parte de trabajar en equipo que a veces cuesta mucho trabajo también, y otra parte también muy importante, nos enseñaron a homogeneizar. Entonces cuesta muchísimo trabajo desprenderse de eso, desprendernos de esta parte, ¿no? Entonces finalmente ahí tenemos una situación muy complicada, pero lo expuesto por el maestro ha sido muy motivante, ha sido de gran ayuda. Yo creo que lamentablemente no hay muchos maestros, que hubiera estado perfecto, hay muchos maestros que se quejan de que no entienden bien que el analítico, que el sintético y que todo lo que implica esto de los programas. Lo explicó usted perfectamente bien. Muchas felicidades, maestros. Realmente ha sido una plática, una conferencia, más que conferencia, yo considero que fue una plática de gran trascendencia, en donde pudimos, a partir de esa contextualización, que no se ve ahorita, que se ve de años anteriores, como partir de lo propio, de lo que les significa a los niños a partir de su contexto, para poder abordar los conocimientos, y que a veces se nos olvida a los maestros. A veces queremos hablar del mar cuando el niño vive en el desierto, en lugares áridos. Entonces, esta parte ha sido muy interesante, y yo creo que sí, el maestro se tiene que desprender de muchas cosas que nos introyectaron, sobre todo esa parte de la homogeneización, que realmente ha dañado muchísimo, y que a veces queremos que todos sean igualitos, que todos vayan de la mano al mismo tiempo, que todos aprendan igual, y ya sabemos que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. Y ahora sí que si conocemos a los niños, conocemos a la familia, como usted lo explicó, como también se ha manejado en diferentes programas, yo creo que podríamos hacer cosas muy interesantes. Yo a veces considero que los maestros tienen un reto muy grande, un reto muy difícil, porque les dicen una cosa, luego les dicen otra, luego se las cambian, pero finalmente hay maestros muy comprometidos, hay maestros muy entregados, con mucha disposición, y yo creo que también hay que recordar y alabar a esos maestros, ¿no? Y en general el magisterio hace lo mejor que puede, a pesar de tantos cambios y de tantas cosas que de repente le meten, y una de las grandes desventajas es esa carga administrativa tan fuerte que tienen los maestros. Yo lo felicito, maestro, fue un gusto haber escuchado su plática tan agradable, todo lo que nos compartió, todo lo que nos dijo, y muchas felicidades. El doctor se tuvo que retirar
por motivos de trabajo tenía que dar clase, pero le deja un abrazo muy fuerte y su reconocimiento, como siempre, a esa labor tan importante y trascendente que realiza usted a lo largo de los años de servicio. Muchísimas gracias. Gracias, Dalia. Gracias a la universidad, a la Universidad Pedagógica y sobre todo gracias al maestro por esta primera conferencia, por esta primera parte de este gran seminario. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto haber compartido este espacio. Muchas gracias, maestra Gracias. Laura. Voy a dar lectura a la constancia para ya ir cerrando. Maestra Laura, no se vaya. Sí. Me gustaría que le diera la despedida al maestro, igual que el licenciado Miguel Ángel, que lo veo por ahí conectado. Y un último mensaje del maestro después de la lectura de la constancia. Agradecerle, maestro Marcelino, ha sido de mucha utilidad esta plática, conferencia magistral, yo lo diría así, ¿no? Se queda grabada, se queda en el repositorio de la universidad, para que pues quienes no tuvieron la oportunidad de escucharla el día de hoy, pues puedan ingresar a la página de la universidad, a la página de Facebook, ahí se quedan grabadas las conferencias, en videos, ahí pueden encontrarla. Voy a dar lectura a la constancia que le vamos a otorgar simbólicamente al maestro Marcelino, que a la letra dice así: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Marcelino Hernández Beatriz, por impartir la ponencia La lengua indígena, identidad y aprendizaje en la escuela primaria, en el marco del Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Pachuca de Soto Hidalgo, a 26 de febrero de 2026. Atentamente, Educar para Transformar, firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de la universidad. Muchísimas gracias. Pues bueno, maestro Marcelino, ¿algún mensaje para ir cerrando? Después le damos la palabra a la maestra Laura para que palabras de despedida para usted, maestro Miguel Ángel. Muchas gracias. Sí, pues gracias a la universidad, gracias a la rectora de la universidad, la maestra Marisol, muchísimas gracias, Dalia, sobre todo, pues, gracias por invitarme. Yo feliz, por supuesto, porque siempre el compartir nos ayuda también a reflexionar, es pensar todo lo que de alguna manera hemos hecho, pero también lo que nos falta por hacer, todo lo que implica la gran tarea de educación, pero sobre todo esta cuestión de cómo nuestras lenguas no desaparezcan, nuestra cultura no desaparezca. Así que, pues la invitación para todos, ¿no? Que nos acerquemos un poco más a nuestras culturas, a nuestras lenguas, saber más, porque justamente la riqueza que tiene México es de la riqueza de los pueblos originarios. O sea, de esa riqueza nosotros nos enorgullecemos, ¿no? De ver cómo podemos ver a donde vayamos, pues la riqueza de su vestuario, la riqueza de su gastronomía, la riqueza de sus bailes, todos los conocimientos que traen. A veces yo mismo lo sé, que vengo de familia que son curanderos, que curan huesos y demás, y todavía cosas que yo digo, no entiendo, pero respeto muchísimo todo eso y por supuesto hay mucho que aprender y los pueblos originarios tienen mucho que compartir. Y me da mucho gusto que estos espacios, este seminario, pues realmente es para eso. He escuchado, he visto por ahí de todos los ponentes también, con temas muy interesantes que a veces también a mí me dejan sorprendido. Digo, no, qué bueno que se dan este tipo de seminarios porque realmente ayudan, ¿no? Y de verdad, pues un abrazo, saludos a todos, a todas, y gracias también para los que todas nos acompañaron. Y vamos a estar de alguna manera también siguiendo pues la transmisión en las otras ponencias que hay. Pues gracias, Laura, gracias. Ahí tenemos a Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y de verdad a todos, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, maestra Laura, para despedir al maestro Marcelino, también licenciado Miguel. Pues antes que nada agradecer infinitamente al maestro Marcelino, como repito, su interesante, nutritiva en todos los aspectos, esta gran experiencia que nos dio, que nos compartió. Gracias por compartir sus conocimientos, siempre es muy agradable escuchar tantas cosas tan aleccionadoras, sobre todo tanto que se puede hacer dentro del aula. Y usted dijo una palabra muy importante, autonomía. El maestro es autónomo en el aula y puede hacer
muchas cosas dentro de su aula, sobre todo que fortalezca a las lenguas, desde luego definitivamente hablando de lenguas, pero también que fortalezca y que dé identidad de lo que realmente somos. Es cierto, los pueblos, la riqueza de México está sustentada en los pueblos originarios y realmente es una riqueza impresionante. Ya muchos quisieran tener un poquito de lo mucho que tiene México y a veces no lo valoramos y no lo valoramos porque lo desconocemos. Y este tipo de seminarios nos permite eso precisamente, conocer eso para que posteriormente poder valorarlo. Muchísimas gracias, maestro Marcelino, muchísimas gracias por toda su exposición, su interesante exposición, y también agradecer mucho a la Universidad Pedagógica que apoya las inquietudes de la maestra Dalia y que gracias a esas inquietudes de Dalia nos permite también tener conferencistas como lo tuvimos el día de hoy, un gran conferencista. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a la UPN Hidalgo y desde luego gracias Dalia por esta experiencia. Muchas gracias y gracias a todos los que participaron, que estuvieron conectados y que estuvieron al tanto de esta conferencia. Muchísimas gracias por todo lo vivido en estas 2 horas. Gracias y esperemos verlo pronto, maestro Marcelino. Gracias, maestra Laura. Adelante, licenciado Miguel. Doctora Dalia, muchas gracias. Antes que otra cosa, agradezco la invitación por parte de todos y cada uno de ustedes, mi reconocimiento y mi felicitación para las acciones que emprende la UPN y por supuesto, más aún allá vamos con el maestro Marcelino, que hoy como buen maestro nos ha dado cátedra de lo importante que es precisamente ese liderazgo al interior de las aulas, el hecho de poder hablar de la cultura, de la preservación de la lengua materna, sean bilingües, monobilingües, en ciertos sectores yo creo que tenemos todavía que seguir trabajando y seguir fomentando, participar de ello y contribuir con la única intención de poder forjar un mejor futuro para aquellos que tienen la oportunidad de ser hablantes de esta lengua y por supuesto nosotros como autoridades seguirlo defendiendo. Sin lugar a dudas, hoy me llevo un muy buen sabor de boca, maestro Marcelino. En Cecita Hidalgo tienen aliados y por supuesto tienen amigos. Maestra Laura, agradezco siempre el apoyo que brindan a través del CELSI al conocimiento que su servidor va adquiriendo con la única intención de seguir mejorando para poder promover formación integral de calidad y que esta, pues lógicamente, impacte de manera positiva en los alumnos. Doctora Dalia, mi reconocimiento y claro que sí, vamos a estar aquí en las siguientes conferencias que este seminario ha generado como aliados, no estratégicos, sino por el contrario, como aliados que pretenden aprender y poner en práctica el conocimiento que aquí se transmita. Muchas felicidades, enhorabuena y me sumo precisamente a todas las acciones que la UPN busque en pro de la diversidad cultural. Muchas gracias. Pues bueno, invitarles a la próxima conferencia que se desarrollará el 26 de marzo a las 16 horas. Tendremos a la maestra Mauricia Hernández Nochebuena de CELSI con la conferencia titulada Nuestros saberes, un reto para la educación. Será la misma liga de MIT y les recordamos que se otorgarán constancias con valor curricular del área de educación continua de la Universidad Pedagógica Nacional a la asistencia del 80% de las conferencias. Por eso está ahí el registro, la liga de registro, para que ustedes no olviden hacer el registro, porque si no lo hacen, pues es como, no van a aparecer en la base de datos. Pues bueno, cerramos el seminario del día de hoy. Agradecemos nuevamente al maestro Marcelino. Que tengan muy buena tarde, maestro Marcelino, todos quienes nos acompañaron. Agradecemos al área de difusión y al área de informática que nos apoyaron aquí con toda la parte técnica y por supuesto a las estudiantes de servicio social que también están colaborando con el seminario. Maestro Marcelino, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta Huejutla o Tizayuca, no sé dónde está ahorita. Gracias. Tlaxcamati, ¿cuál es toca? Tlaxcamati. Tlaxcamati, buena tarde. Tlaxcamati, buena tarde a todos.